Queremos darte gracias, Señor, porque nos vas a guiar a través del estudio del día de hoy en el libro de Lucas, Señor. Lucas 19, 41 en adelante. Y vamos a hablar de Jesús cuando llora por Jerusalén, cuando está buscando entrar a la ciudad de Jerusalén en la fiesta de la Pascua y se encuentra allí con la ciudad y se pone a llorar, Señor. ¿Por qué llora? ¿No? ¿Cuál es la motivación del llanto? Y es justamente lo que queremos estudiar hoy, así que pedimos tu dirección por ello en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, aquí estamos pues. Yo espero que mientras que hago esta breve introducción tú ya dispongas tu Biblia, ¿verdad? Y busques Lucas capítulo 19. Bienvenido, Juliano. Juliano está con nosotros hoy día, ¿no? Dando respuestas ya, Juliano, de la cita bíblica. Muy bien, Juliano, estás atento. ¿Y qué está sucediendo? Jesucristo ya está en el tercer año de su ministerio, acá en Lucas capítulo 19, ¿no? Aquí tenemos la portada y tenemos pues el título principal y Jesús está mirando Jerusalén. ¿Qué está sucediendo acá? Lo que está sucediendo acá es que Jesús ya viene de Galilea y viene por pueblos, ha entrado a Jericó, ha tenido varios encuentros diferentes y en todos estos encuentros indiscutiblemente ha tenido que enfrentar personas que son honestas y deshonestas. Y Jesús plantea y replantea cada vez más fehacientemente el concepto de lo que es el reino de Dios, el reino de Dios. Y siempre lo dice. Y es que nosotros los seres humanos estamos tan desenfocados con el reino de Dios que cuando Dios o Jesucristo en este caso se nos acerca a hablar del reino de Dios, decimos, ¿de qué está hablando? Estos están locos, ¿qué están pasando con ellos? Y tenemos que retomar el tema del reino de Dios porque es importante. De eso justamente es todos estos estudios, ¿no? El reino de Dios, que Dios es rey y ha creado el planeta y todo el sistema, todo el universo que conocemos. Y dentro del planeta ha colocado a unos seres, ha creado unos seres del mismo polvo de la tierra del planeta, para que por medio de ellos Dios gobierne y haga un reino humano, Dios gobernando sobre el hombre. Así que este es el planteamiento inicial del reino. Dios es soberano, rey absoluto, ¿sí? Y nosotros seríamos sus súbditos, con niveles de cargo, con influencias a través del gobierno que habría. El primer hombre fue Adán y lo puso aquí en el planeta Tierra para que gobernara y sus hijos, nietos, bisnietos, imagínate, ¿no? Se calcula que en Génesis capítulo 8, 9 ya había la cantidad de gente que existe solamente hoy día en el planeta Tierra. Eso es lo que existía en esa época, porque no había mortandad, pues. Casi no había mortandad, ¿no? Y la gente, la mortandad era mínima, porque la gente no moría hasta los 700, 800, 900 años, porque Dios nos creó para vivir así, ¿no? Miles de años en la tierra. Y el hombre decidió pecar y entonces pues comenzó a degradar. Dijo, morirás. ¿Y cómo morirás? Irás muriendo poquito a poquito hasta que tu cuerpo no te dé más y un día te separarás de tu cuerpo y tu alma y eso se llama muerte. Separación es muerte. No lo olvides, según la Biblia, la muerte es separación. Muy bien, ya lo tienes, ¿verdad? Porque ese concepto es el que manejamos para el tema del reino, porque el reino va a pasar por los milenios y nosotros pertenecemos al reino de Dios, porque somos parte de su creación. Sin embargo, unos quedaremos con él para reinar y otros seremos excluidos para el servicio y echados fuera del plan del reino. Serán echados a un lugar que arde con fuego y azufre, según Apocalipsis. A nadie le gusta hablar de estos temas candentes, pero ahí están, son bíblicos y hablamos del reino de Dios. Así que Jesucristo, cuando vino a la tierra, el objetivo era restaurar el reino de Dios. ¿A través de qué? De todo aquel que crea. ¿Cuántos acá creemos? ¿Cuántos acá estamos dispuestos a creer en la voluntad de Dios? Hay más de 30 personas que estamos conectando, ¿no? Danilo, Hugo Cereceda, bienvenidos, que estamos entrando en línea, Dianita, Raquel Caro, ¿verdad? Wilder Klein de Surco, Alicia Calvillo, que estamos entrando en línea, ¿verdad? Eddie Vigo, bendiciones Eddie Vigo, igualmente que Walter Francisco, nuestro amigo Walter de Chorrillos, que están entrando en línea. ¿Qué piensas tú acerca del reino de Dios? ¿Tú crees que lo que estamos planteando ahorita es cuestión de hombres? ¿Es una idea humana? ¿Es una filosofía por allí que ha estado creándose como un cuento, como una película, ¿no? Moderna? No, 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 no. Esto está escrito en la Biblia desde el Génesis.
Y Dios plantea que su reino tiene que ser gobernado por Él a través de sus principios. El hombre se desvió, el hombre se alejó de Dios y quiso vivir con sus propios principios sin Dios. Cuando Jesucristo vino, ¿no? Ya había una nación que Dios había escogido para que por medio de esa nación venga el Mesías. Este Mesías o este Salvador, que es la traducción del Mesías, el que había de salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Salvarnos de esa distancia de Dios, salvarnos de vivir lejos de los planes del reino de Dios y restaurarnos. Para eso vino, y primeramente vino a salvar a su nación, la nación de Israel, tocar sus corazones, porque esa nación, la nación hebrea, es la nación del corazón de Dios, pero no es la única. Dios ha abierto las puertas para todo aquel que cree en Él. ¿Crees en el Señor? ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en Dios, en la Trinidad? ¿Crees que Dios mandó a su Hijo Jesucristo? ¿Crees que Dios es santo? ¿Crees que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Crees en estas doctrinas? Si es cierto lo que te estoy diciendo y tú dices sí, asientes y pones amén ahí abajo, déjame decirte que Dios te está llamando a que vengas a vivir para Él, pero bajo sus principios del reino y no bajo los nuestros. No bajo nuestra modalidad, no bajo nuestra manera de pensar, sino bajo los principios eternos, infalibles de Dios que están en las Escrituras, en la palabra de Dios que es viva, eficaz y poderosa, ¿no? Es la palabra de Dios que es realmente poderosa. Así que en esas condiciones Jesucristo vino a restaurar el plan del reino y a llamar. Hey, ¿quiénes de ustedes quieren ser salvos? Ahí está, propuesto. Yo levanté la mano y acepté seguir el plan del reino, así que le he entregado mi vida a Dios, mi corazón al Señor, para servirle solamente a Él. En ese principio Dios dice, bueno, la única forma de que tengo para restaurarte es que tú seas santo, Marco. Yo digo, fallamos. ¿Y ahora qué hago? Porque santo no soy, o sea, he pecado tanto, he hecho tantas cosas nocivas, malas, que no califico para ser santo, entonces no voy a poder entrar al reino de Dios. Cuando Jesucristo vino a este mundo, es Dios hecho carne, vino sin pecado, ¿recuerdas, no? Fue concebido por obra y gracia. El Espíritu Santo cubrió a María Virgen y entonces fue concebida por obra y gracia. O sea, esa concepción no fue de hombres, no fue de carne humana, sino que fue espiritual, del Espíritu Santo. Y tenemos un segundo Adán, dice Pablo en sus cartas. El primer Adán falló, pero este segundo Adán, que es Jesús, no falló. Y como no fallará, no falló y no fallará nunca, entonces Él tiene la capacidad de darle vida a quien Él quiera. Y de eso hemos venido hablando vez tras vez a través de todo el Evangelio de Lucas y de Juan los días jueves, ¿verdad? Y está fascinante entender que Dios quiere restaurarte a sus planes, que hay mucho más allá de lo que tú ves y percibes físicamente. Con lo que tienes a tu alrededor hay mucho más. Lo espiritual es trascendental, lo espiritual trasciende no solamente fronteras en este planeta creado por Dios, sino los tiempos. Y tú y yo somos llamados a vivir en esos tiempos, a vivir allí. Así que yo te animo a que tú vivas en esos tiempos, en los tiempos eternos del Señor, y que no nos aferremos solamente a las cosas de este mundo que la Biblia dice que son perecederas, o sea, van a terminar, ¿verdad? Van a morir, pero Dios y su palabra vivirán por siempre. Nunca fallecerán, nunca terminarán. ¿No? Y aquí tenemos a Adriano Barona. Bienvenido, Adriano. Saludos a tu familia, saludos en casa a todos, igualmente a Brenda Bautista, ¿no? Y ella dice, amén. Sí, dice, ¿no? Soy sierva, lo que Él diga sea su voluntad. Muy bien, Brenda, gloria a Dios por tu comentario, porque eso es lo que buscamos, que vayamos reflexionando, que vayamos entendiendo, caminando. Johnny Palacios está con nosotros también y bendecimos su familia, su casa, ¿no? Todos los proyectos que Él tenga sean bendecidos también. Con relación a este plan del reino, entonces Jesucristo, que nació sin pecado, vivió sin pecado y murió en la cruz, ¿verdad? Murió en la cruz sin pecado. Él carga sobre sí, ¿no?, el pecado de todo aquel que en Él quiera creer. Es decir, Jesucristo propone la salvación a todos, a los millones de seres humanos, pero no todos los seres humanos son salvos. No todos los seres humanos tienen vida eterna. No todos los seres humanos son hijos de Dios. ¿Dónde está eso, Marco? Bueno, Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera, a ver quién se lo sabe de memoria, ¿ah? A ver si lo recitan conmigo.
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito o único Hijo, para que, y ahí está, para que todo aquel que en Él cree o crea, no se pierda, no se pierda lejos del reino de Dios, ¿no? Y que se vaya al infierno, sino que tenga más bien, ¿qué cosa? Vida eterna en Él, Señor. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos vida eterna en Él. Pero hay la condición de creer, así que si tú no crees, no vas a ser parte del reino de Dios, no vas a entrar al reino de Dios. Por favor, cree en el Señor Jesucristo. Sácate todas esas tapaderas que nos ponemos encima, dudas, preguntas, evoluciones, si hay evolución o no hay evolución, y todos esos temas técnicos que simplemente nos distraen, ¿no? La filosofía humana, el humanismo, todas esas cosas nos sacan del enfoque del reino y nos hacen crear nuestro propio reino donde el hombre es Dios. Y eso es lo que siempre el hombre malo ha buscado. El diablo quiere que creamos que nosotros somos Dios, no somos dioses. Somos creados a imagen de Dios, pero Él es el Dios, yo soy su esclavo. Es más, he pecado tanto que ni siquiera calificaría como hijo de Dios, pero es la gracia, la misericordia de Dios que nos tiene hoy día, ¿no? Prendidos de Él, siguiéndole, ¿no? Si no es por amor, ¿qué? ¿Por qué más? Por fuerza no va a ser. Desde este punto, desde esta tribuna, a nadie obligamos a seguir a Jesucristo, pero sí les explicamos por qué deberías seguir a Jesucristo. Y estos son los planes del reino. Jesucristo ha venido y la gente está haciendo cosas y Él le pide, entrégalo todo, ¿no? Recuerdan al hombre rico en los capítulos anteriores. Y Jesús le dijo, déjalo todo. ¿Y qué cosa no había dejado? Su codicia. Y dijo, véndelo todo y sígueme. Y él le dijo, oh no, disculpa, tengo muchas posesiones. Y se fue triste. Y Jesús también se quedó triste. Lo curioso es que Jesús nunca lo siguió. Si Dios es tan bueno, ¿por qué no lo siguió? Le dijo, oh, pobre hombre rico, ¿no? Ven conmigo, no te vayas. No, le dejó la libertad de decidir. Eso se llama libre albedrío. Y tú tienes la decisión de querer seguir o no al Señor. Es tu decisión de querer seguir o no al Señor Jesús. Dios no te va a imponer su salvación, pero sí te la va a ofrecer y ha hecho los pagos necesarios para que tú apliques. Solo tienes que tomar la decisión de creer en Él y venir bajo esa enorme cobertura de salvación que Él ha ofrecido a todo aquel que en Él cree, ¿no? Y el versículo 17 de Juan 3:16 también es hasta escalofriante, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Y el que no cree, versículo 18, ya fue condenado. ¿Por qué? Porque no ha querido creer en el unigénito Hijo de Dios. Así que lo que te cuento, lo que te digo, no es una historia por ahí que se nos ocurre a los cristianos. Es los principios del reino que se te están ofreciendo para que tú entres. Si tú no quieres entrar, un día darás cuenta y Dios te va a decir, te lo dijimos. Y tú dirás, no, pero yo no sabía. No, sí sabías, porque te lo estamos diciendo justamente hoy día. Hoy día lo estás escuchando y no tienes pretexto para luego decir, no, no entendí. Y entonces Jesús decía con este joven rico que estábamos explicando capítulos anteriores en nuestro relato del día de hoy, que este hombre pues se fue. Y Jesús lo dejó ir con mucha tristeza y dijo, qué difícil será que los ricos entren al reino de los cielos, porque aman sus riquezas, pues simplemente por eso, ¿no? Entonces los discípulos decían, wow, entonces, ¿cómo va a ser? Porque todo el mundo busca mejorar su estatus, su nivel económico, ¿no? Tener más cosas para sus hijos, heredar a sus familias. ¿Quién podrá hacer esto? Esto es imposible. Y el Señor le dice, nada es imposible para Dios. Incluso pasar un camello por el ojo de una aguja es posible para Dios. No hay nada imposible para Él. Todo es posible para Él y para el que cree en Él. ¡Wow! ¿No? Qué lindo. Creer en Él y Él puede todo. La hicimos linda. Claro que sí. En Él podemos confiar plenamente. Y entonces acaba ese capítulo 17 diciendo que Él iba a morir. Iba a Jerusalén porque tenía que morir. ¿Por qué tenía que morir? Para pagar nuestros pecados. Él, como era santo, sí podía pagar mis pecados. Yo no puedo pagar por mis pecados. No tengo la capacidad, ¿no? Ya estoy condenado por mis pecados. Pero Él, como fue santo y murió santo, entonces a la hora de resucitar, ¿ok?, puede llevar consigo a quien Él quiera. Y Él pide una condición, que sea santo como Él es santo.
Y eso solamente lo vas a hacer cuando vienes a Él y dejas que Él te limpie, te refresque, te sane, te cubra, te limpie. Es Él el que hace la maravillosa obra en nosotros. Hasta Él nos ayuda con eso, imagínate, hermano amado. Y entonces encontramos otros pasajes, ¿verdad? Los niños que aman a Jesús, que de ellos es el reino de los cielos. La actitud de ese niño. Encontramos a un ciego que da gracias, a un ciego que menciona que Jesucristo es el Mesías públicamente porque tenía poder para sanarlo y Jesús lo sana. Encontramos otro pasaje de otro rico, que no es el joven rico, sino que es un hombre malo, un hombre traidor, ¿no? De los malos, el más malo, pero él entendió el principio del reino y le entregó su casa a Jesús y todos sus bienes devolvió a quienes él había hecho daño. Así que encontramos que en los principios del reino hay conceptos que hacer. Tenemos que tomar decisiones, no solamente es un tema de, oh, sí, quiero entrar al cielo, sino es un tema de voluntad. Si hay arrepentimiento, tiene que ser genuino. Si hay una acción que debes tomar, tienes que hacerla. Es decir, si has golpeado a alguien, tienes que ir, pedirle perdón y pagarle los costos del daño, ¿no? De manera voluntaria. Si robaste a alguien, tienes que decirle, lo siento, robé. ¿Cuándo te robé? Toma, y por favor, yo voy a resarcir con algo más. Si hablaste mal de alguien, tienes que decirle, hermano, perdóname, hablé mal de ti, pensé mal de ti y dije mal cosas y se lo dije a 1, 2, 3, 4 personas y en este momento las voy a llamar delante tuyo o lo voy a llamar en otro momento y les voy a decir que lo que dije era mentira. Eso es resarcir, esas son acciones, son principios del reino que hemos venido estudiando, aprendiendo en este evangelio que está realmente poderoso, realmente conmovedor, realmente que nos entusiasma, ¿no? Y aquí encontramos a Jesús, pues, que sale de esto y se sigue explicando acerca del reino. Como iba a Jerusalén, pensaban que el reino físico de Dios ya iba a ser instaurado, el reino físico de Dios ya iba a ser colocado. Entonces él agarra de una parábola. Y hay una parábola acerca de los talentos, los dones, ¿no? Las minas, ahí se mencionan las minas. Y cómo es que hace todo un cuadro. Jesús es realmente extraordinario. Él estaba caminando y crea todos estos escenarios mentales, ¿no? Que son alegorías textuales que nos hacen ver lo que él quiere decir a través de estas historias que son las parábolas. Y pues lo único que menciona Jesús es todo lo que yo les acabo de decir en una parábola pequeña. Y que un día él vendrá y hay gente que no creerá en él y se saldrá del reino. Y hay gente que creerá en él, pero hay dos grupos, unos que dan fruto y otros que no dan fruto. Si tú vienes a Cristo, el Señor ha prometido darte su Espíritu Santo y talentos y dones para que le sirvas, para que proclames el reino de Dios, para que le expliques a otros el reino de Dios. Lo que estamos haciendo ahora, abres la Biblia, comienzas a leer y le comienzas a explicar lo que está allí, ¿no? En el contexto. Es muy simple. Orando a Dios, buscando dirección, de manera inductiva, vas leyendo y vas dando lo que está allí. Solo lo que dice la Biblia, nada más. No digas tu opinión personal, solo lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es la mejor forma de leer la palabra de Dios. Y así encontramos, pues, que Jesús le da la parábola y entonces le dice que los que son flojos, lo que tienen, los que son cristianos y no oran, no leen, no perdonan, no resarcen, no dejan de criticar, sino que siguen viviendo una vida como la anterior y no dan frutos, dice que aún eso poco que tiene les será quitado y se les será dado a los que dan fruto. En ese contexto Jesús ya está por entrar a Jerusalén. Está llegando a Jerusalén, está en los olivos, ¿no? En ese enorme bosque de los olivos y está por entrar a Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén está en altura, así que él está entrando y está llegando a esta pequeña colina y está como mirando a la ciudad de Jerusalén. Y aquí encontramos este pasaje en el que Jesús llora por Jerusalén. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús llora por Jerusalén? No tendría motivo por qué llorar, ¿no? Si es su nación. Pero vamos a hablar del amor de Jesús por Israel y luego lo llevaremos a ver cuánto nos ama Jesús también a nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya tienen todo el contexto del reino de Dios. Tienen el contexto geográfico, tienen el contexto también de la historia. Con esto en mente vamos a leer los pocos 5 versículos que nos toca hoy día, ¿no? Del 41 al 44 o 4 versículos, ¿verdad? En el versículo 41, Jesús dice, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró. Jesús llega a la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Está frente a está en los olivos y de ahí está mirando la ciudad de Jerusalén. Se queda mirando,
la ciudad. Es como cuando llegas, ¿te ha pasado cuando viajas? ¿No? A nosotros nos encanta viajar mucho, nos encanta viajar, conocer ciudades, conocer gente. Hemos ido a lugares y hay personas que son amables, amorosas, qué lindas las personas que nos han recibido en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo y de acá de Perú, ¿no? Que hemos podido viajar con mi esposa, con mis hijos también en algún momento, para ir a dar conferencias, algunas charlas. Y ha sido lindo poder ir a otros lugares y cuando tú llegas en bus o llegas en avión y ves una ciudad, siempre es impresionante ver una ciudad desde lo alto, ¿no? ¡Wow! ¡Qué linda la ciudad! Si es de noche, las luces, las calles. Si es de día, puedes ver incluso hasta la gente caminando, ¿no? Haciendo su vida cotidiana y todos los lugares bonitos de la ciudad, así de lejos. ¡Wow! Así que Jesús iba frecuentemente a Jerusalén. Lo curioso es que esta vez se detiene. ¿Ok? Esta vez para, se queda mirando Jerusalén. Recuerden que es el tercer año de Jerusalén. Para nosotros lo que leemos es historia, pero en ese momento estaba pasando y nadie sabía que era el último año de Jesús. Nadie sabía, solamente Jesús podía entender eso, ¿verdad? Porque ya se lo había revelado el Padre. Vio la ciudad e hizo algo, estaba conmovido. Tú puedes entender que Jesús tenía emociones. A veces nosotros olvidamos el hecho de que Jesucristo era 100% hombre. Simplemente valoramos el hecho de que Jesús nació en un pesebre, Navidad, ¿no? Y luego se hizo hombre, y luego tuvo 3 años de ministerio, que incluso lo resumimos en una frase, ¿no? Y estuvo 3 años en Jerusalén, y luego que fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Y nos olvidamos todos los detalles que de manera didáctica queremos abrir para que lo podamos ver y entender, y nos olvidamos de que Jesucristo era 100% hombre también. Y Él llora por Jerusalén. Tú puedes imaginarte a Jesús llorando. Tú puedes imaginarte al maestro con sus discípulos de la nada, reventó en llanto. O sea, ¿qué le pasó a este hombre, no? Algunos que son más machistas dirían, ¿qué pasa? ¿Por qué llora? Ese hombre no debería llorar. Qué mal ejemplo de hombría, qué mal ejemplo, ¿no? De liderazgo. ¿Cómo es posible que esté llorando? ¿Qué tiene? Pero Jesús era 100% hombre y evidentemente él también lloraba. Y no se restringía al llanto. Su llanto era realmente muy honesto, ¿no? Aquí está con nosotros Norita Barona. Bienvenida, Norita. Lilia Espejo de Ventanilla, que estamos conectados a través de este medio y estamos entrando a saludar también a Johnny, nuestro hermano Johnny Cabrejo, ¿no? Que estamos tratando de entender junto a Maricel Aldao. Bienvenida, querida hermana Maricel, que Dios te bendiga. También mucho a tu esposo, Raúl, y a tu familia, a tu nieto. También a Angie, que está con nosotros. Bendice, Señora, la vida de nuestra hermana Angie Herbert, que están en Estados Unidos con su familia, ¿no? Igualmente a Hilda Ferro. Y estamos tratando de entender estos principios del reino. Y en este principio del reino encontramos que Dios se hace hombre, totalmente hombre, con emociones y llora. Así que el día jueves, ayer tuvimos en el Evangelio de Juan, viendo Jesús que ve a las personas que sufrían por un amigo Lázaro fallecido, y Jesús también se conmueve en gran manera, es conmovido hasta las lágrimas. Entendemos a un Jesús realmente que ama, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿por qué llora? Él iba por lo menos 3, 4, 5 veces al año a Jerusalén. Él estaba siempre en Galilea y viajaba a Jerusalén frecuentemente para predicar, sobre todo en las fiestas. Subía a las fiestas. Y es la primera vez que encontramos que él llora. ¿Por qué Jesús está en esta situación de llanto? Pues el versículo siguiente nos va a dar todas las luces. Miren el versículo 42. Y dijo, habitantes de Jerusalén, ¿cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz? Pero no, ustedes son incapaces, dice, de comprenderlo. Es decir, ellos no tenían la capacidad de poder comprender lo que estaba sucediendo, ¿no? lo que sucedía allí. Con esto en mente tenemos que recordar algunas cosas. Jesucristo ¿conocía las profecías del Antiguo Testamento? Sí, porque él iba a la sinagoga y estudiaba las Escrituras. Jesús conocía las Escrituras no porque era Dios, sino porque en su cuerpo humano él dedicó tiempo a estudiar las Escrituras. Por eso es que él podía tener debates profundos, y no porque simplemente era Dios, sino porque era hombre, y ese hombre sujeto necesitaba estudiar.
Así que acá tenemos un llamado, queridos hermanos, a estudiar. Algunos espiritualizamos todo, decimos, no, yo no voy a estudiar la Biblia, yo me voy a parar y voy a hablar, que el Espíritu me guíe. Bueno, sí, que nos guíe el Espíritu, pero el Espíritu va a entrar y va a sacar lo que hay en nuestro corazón para hablar y de ahí nos va a revelar algunas cosas nuevas, tal vez. Así que no se trata simplemente de dejarnos guiar por allí, sino se trata de tener fundamentos. Y sobre esos fundamentos el Espíritu va a aperturar, va a hablar, va a redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, dice, perfecto, enteramente capaz, ¿no?, de seguir al Señor, ¿no?, y de hacer la obra de Dios. Así que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Si Jesús tuvo que hacerlo, nosotros con mucha mayor razón debemos darle tiempo a las escrituras. Como ahora que le estamos dando un tiempo de reflexión a la palabra, ¿verdad? Pero yo insisto, por favor, todos los días, abre tu Biblia, lee un capítulo por lo menos, hazte 4 o 5 preguntas. Y si es mucho, pues medio capítulo, ¿no? Insiste, insiste, hermano, vas a ver que lo vas a lograr. Ahora, por un lado Jesús sí sabía las escrituras, pero por otro lado, cuando él oraba, el Padre le revelaba lo que habría de suceder. ¿Qué es eso? Profecía. Así que Jesús tenía revelaciones de lo que habría de suceder y él da muchas profecías en los evangelios. Da muchas profecías destacadas, incluso en su tiempo, que vendrían poco después de su muerte y resurrección y ascensión, y también profecías que vendrían en los últimos tiempos, es decir, en estos tiempos. Pero Jesús va a hacer una referencia a una profecía que sucederá unos años después nada más de ese día en el que estaba allí. Y estamos hablando del año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén es sitiada por los romanos y pues luego de eso es prácticamente aplastada y destruida. Existían varios grupos judíos que se movían en el entorno, que eran llamadas sectas judías. Estaban los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Los escribas. Y también dentro de estos grupos existía uno que se llamaban los herodianos. También existía un grupo de los herodianos que pensaban que Herodes tenía que ser el rey. Y también existían los celotes, con Z, ¿no?, de zorro. Celotes. Los celotes, por su propio nombre, te das cuenta que eran celosos. ¿De qué? De la nación de Israel. Y ellos querían que la nación de Israel fuera libre del yugo romano. Eso eran los celotes. Jesús tenía 2 discípulos que eran celotes. Y ahora habían venido a ser parte del nuevo reino que Jesucristo instauraría, ¿verdad? Y en este concepto encontramos que estos hombres prácticamente eran los terroristas de la época. Los terroristas según los romanos, ¿verdad? Los terroristas que estaban viviendo allí contra Roma y no querían que Roma siga dentro del gobierno instaurado políticamente, económicamente y hasta religiosamente, porque ellos manipulaban todo, ¿no? Así que ellos, buscando la liberación de Roma, creyendo que el Mesías podría venir, buscaban un Mesías y trataban de que ese Mesías liberte. Ellos hacían varias revueltas. Ustedes recuerdan también que cuando los judíos se ponen de acuerdo, ¿ah?, el sumo sacerdote dice, no, es imposible que sigamos con este Jesús. Y es mejor que muera uno por toda la nación a que toda la nación muera por uno. ¿Ah? Eso lo dicen por Jesucristo. Y se pusieron de acuerdo para matar a Jesús. Bajo ese argumento, el texto del Evangelio termina diciendo, y el sacerdote lo dijo, pero no sabía que era una profecía que Dios le había dado para que hable acerca de Jesús. Ah, lo ves, ¿no? Era porque Jesús tenía que morir por todos, pues. Eso era lo que había dicho al final. Pero él lo decía ¿por qué? No, él lo decía por el tema político, pero Dios lo estaba llevando esto a un tema espiritual, para que tú y yo entendiéramos que Jesús tenía que morir por el pecado de la humanidad, y todo aquel que en él cree tendrá vida eterna y entrará al reino de Dios. Pero ¿cuál era la preocupación del sumo sacerdote? Era que si había una revuelta tan grande con un Mesías tan prominente como Jesucristo, entonces Roma vendría y les quitaría a estos sacerdotes el poder religioso que tenían, porque se los había dado Roma, le quitarían a Herodes el poder que tenía porque habían puesto al rey, ¿no? El emperador César ponía a los reyes, ¿ok? Y entonces, si seguía la revuelta, lo que harían era aplastar Jerusalén y destruirla totalmente. De eso estaba hablando el sumo sacerdote. Pero la profecía se cumplió, ¿verdad? Maravilloso. Dios sabe hacer las cosas. Es un ajedrecista increíble. Tremendo.
Pero si te das cuenta, el temor de la nación de Israel era esa, de los líderes políticos y religiosos, que venga alguien que arme una revuelta. Y los celotes hacían esto, armaban revueltas y revueltas y revueltas, y Roma estaba cansadísimo de ello. Así que se hace una enorme revuelta, casi por el año 70, y entonces viene un general y sitia Jerusalén. Y al sitiar Jerusalén, ellos se dan cuenta pues que la ciudad no iba a caer y ellos entran a la fuerza a Jerusalén y toman Jerusalén y la destruyen de una manera espantosa, de una manera horrible, de una manera atroz, ¿sí? De tal manera que destruyen todo. Y Jesús profetizó eso. Incluso les decía, cuando vengan a ver al águila, entonces corran a los montes, no se queden acá, les decía a sus discípulos. Y todos los que entendieron eso salieron antes del sitio. La mayoría de creyentes de esa época fue librada de esa muerte espantosa por el sitio romano. Así que regresemos a nuestro texto en Lucas 19:42, ¿verdad? Y aquí nos dice otra vez, habitantes de Jerusalén, cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz. Y esta misma pregunta la podríamos hacer en nuestra época, y tal vez si Jesús estuviera mirando la ciudad en la que tú vives hoy día. Por ejemplo, Cuenca tiene un mirador precioso, ¿no? Donde se ve la ciudad, las calles principales hasta la parte central, que parece un Cusco pequeño, ¿no? Estamos hablando de Ecuador. Acá en Lima tenemos pues un mirador San Cristóbal, ¿no? Que está en el centro por el RIMAC. Y así cada ciudad tiene un mirador bonito donde tú puedes chequear la ciudad, ver la ciudad. Si Jesús fuera a tu ciudad y se parase ahí adelante, ¿qué diría? ¿Diría algo parecido? ¿No? ¿Qué opina Chelita, que está en línea, ¿no? Chelita Rivera, que está con nosotros aquí, María Valencia Delgado? ¿Qué pasaría si Jesús se pusiera sobre una montaña donde pudiera ver todo, ¿no? Acá en Chorrillos tenemos el Morro Solar, que se ve gran parte de la ciudad, no se ve todo, pero se ve gran parte de la ciudad. ¿Qué diría Jesús de nuestra ciudad? Habitantes de Jerusalén, habitantes de Barranco, ¿no? Habitantes de Cuenca, habitantes de Arequipa, habitantes de la ciudad donde tú vivas, ¿verdad? En Caracas, que hay lugares maravillosos en Caracas. ¿Qué diría Jesús? ¿Cómo me gustaría que ustedes pudieran entender lo que significa la verdadera paz? Yo creo que Jesús podría decir lo mismo de cada ciudad del planeta. Nosotros tenemos una perspectiva de paz diferente a la paz de Dios, a la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuáles son los sinónimos de paz para la mayoría de nosotros? ¿Te has puesto a pensar? La mayoría de paz que necesitamos es paz mental, ¿sí? ¿En qué sentido? Si tengo plata, si tengo un buen trabajo, si tengo seguro social, si tengo estabilidad emocional en mi casa, entonces tengo paz. A eso le llamamos paz, ¿verdad? Pero esa paz no es la paz que Dios ofrece. Sí, nos puede venir eso como consecuencia de estar en el Señor, pero hay una paz mucho más grande que esa paz. Y Jesús le dice a la ciudad de Jerusalén, ustedes no saben lo que les va a venir en el año 70. Eso va a ser espantoso, va a ser horrible. Y los van a sitiar y los van a matar, los van a destruir. Y Jesús se pone a llorar por ellos. O sea, hay un dolor de Jesús por el ser humano que sabe que va a padecer porque no entiende cuál es la verdadera paz. Y tú y yo de repente estamos alejados de querer entender porque no queremos entender la verdadera paz que Dios ofrece. Seguimos creyendo de alguna manera que este sistema del mundo nos trae paz, pero es mentira, ¿verdad? Dice que las riquezas de este mundo son engañosas. El libro de Proverbios lo dice, porque le crecen alas y luego vuelan y se van. Las riquezas que vienen del mundo y que no vienen de parte de Dios son riquezas que destruyen las vidas y las familias. Son riquezas que destruyen la economía íntima del corazón y familiar, ¿no? Que vienen con angurrio, que vienen con maledicencia, que vienen con maldad detrás de eso. Jesús nos está diciendo que hay otra paz, que es la paz que viene de Dios y que el mundo no entiende. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz acá mental, es una paz acá en el corazón. ¿Cuánta gente que tiene todo lo que he dicho? Seguridad, tiene carro, tiene 2, 3 casas, tiene plata en el banco y se suicidan porque algo les salió mal. Se matan ellos mismos. ¿Por qué? Porque no tienen paz mental. Pero no tienen paz del alma, no tienen paz del corazón.
solo tenían paz mental y cuando todas esas cosas puede que se les quiebre, se suicidan porque se perdió su seguridad. ¿Cuánta gente conoces tú y yo conozco que tienen mucho dinero, pero no viven en paz? Ni siquiera duermen porque piensan que les van a robar sus riquezas. Están pendientes. ¿Y si entra alguien? ¿Y si va allá? ¿Habrán cerrado bien la puerta? Y esto, y no duermen, no tienen paz. Así que yo sé que la seguridad financiera, económica, la seguridad de trabajo, eso trae muchas tranquilidades porque uno puede sentirse seguro. Pero querido hermano, acuérdate que todo eso es perecedero, todo eso termina, todo eso acaba, todo eso es pasajero. Pero lo que no es pasajero es la paz de Dios, la paz del Señor. Dice que hay muchos dones, pero Dios quiere que tengamos en cuenta, ¿no?, la paz, la misericordia y el amor. La paz de Dios. Busca la paz de Dios y síguela. Y si haces eso, no te vas a equivocar. Busca la paz de Dios, dice Pedro citando los Salmos, ¿no? Y cuando la halles, síguela. Camina tras la paz de Dios. ¿Dónde es eso? Acá en el corazón. ¿Y cómo empieza la paz de Dios? Sacando lo que hay acá. Para que entre la paz, yo necesito sacar lo que hay acá. A lo que yo le llamo el taller, donde Dios trabaja. Cuando yo digo vamos al taller, no es un aula. El taller no es un lugar donde encontramos materiales de trabajo. El taller yo le llamo el corazón. Acá, a esto le llamo. Vamos a trabajar en el taller. Este es el taller. Y en este taller Dios quiere trabajar contigo. Y para que Él pueda poner su paz, necesitas sacar tus maldades. Tus malos pensamientos, tus malos deseos, tus críticas, tus malos hábitos. Él quiere que saques todo eso, que digas, Señor, me arrepiento. Aquí está, no quiero vivir con eso. Y te entrego mi corazón. Y entonces Él viene y te trae paz. ¡Ah, qué lindo! Y entonces, en medio de tu seguridad económica, en medio de tu seguridad financiera, en medio de tu seguridad de trabajo, esa paz te acompaña. Y si todo eso se cae, si todo lo que te daba seguridad mental se cae, te sostiene tu seguridad del alma. Y si tú nunca has podido tener todas esas cosas, aún allí puedes ser feliz y gozoso, porque tienes la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Te has dado cuenta que los principios del reino se viven a través de acciones? Pues estas son las acciones que tenemos que tomar. Dejarlo todo por el reino de Dios y seguirle solamente a Él, encontrar la paz de Dios. Si no, tendremos un concepto de lo que Jerusalén tenía de paz en ese momento. Tenían una pseudo paz que Roma les había dado, ¿no? Es más, Roma ya había conquistado todo el mundo, ¿no? Y entonces promulgó la Pax Romana, ¿no? La Pax Romana, que era la paz que Roma había impuesto. Ya no más guerras, pero que todos tenían que servir a Roma. Todos tenían que pagar impuestos a Roma. Ya no había más guerras, pero nada de sublevaciones, sino los aniquilaban a todos en las cruces. ¿Ok? Pero mira lo que dice al final Jesús del versículo 42, después de decir el texto, ¿no? Habitantes de Jerusalén, cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz. Habitantes de Perú, habitantes de Lima, cómo me gustaría que ustedes puedan entender lo que significa realmente vivir en paz. Habitantes de tu ciudad que estás escuchando, Jesús te dice, cómo me encantaría que pudieras entender lo que significa esta paz, que es su paz del reino. Pero no, dice Jesús a Jerusalén, ustedes son incapaces de comprenderlo, son incapaces de entender este principio. Y entonces Jesús continúa diciendo en el versículo 43, ¿no? En el versículo 43. Llegará el momento en que sus enemigos vendrán y harán rampas alrededor de la ciudad para atacarla por todos sus lados. Rampas, replanes, harán catapultas, sitiar la ciudad. Llegará el momento, dice Jesús, que sitiarán todo esto para hacer guerra contra ustedes. Versículo 44. La primera parte del verso 44 dice, la destruirán por completo. ¿Recuerdan la profecía? No quedará piedra sobre piedra. No quedará piedra sobre piedra del templo de Jerusalén, dijeron. Y eso se cumplió literalmente porque en esta guerra profetizada por Jesús en el año 70, los romanos entraron y como sabían que en el templo había oro y habían destruido todo, entonces comenzaron a sacar todas las piedras, ¿verdad? Porque habían quemado la ciudad. Comenzaron a sacar todas las piedras para poder encontrar el oro que había abajo, ¿no?
Toda la ciudad fue incendiada, Jerusalén fue incendiada, y al ser incendiada todo lo que había dentro, entonces se había fundido y ellos comenzaron a tratar de sacar del fondo de lo que quedaba de las rocas el oro para poder llevárselos. Así que encontramos una destrucción de la ciudad que vendría sobre ellos, una destrucción terrible sobre la nación de Jerusalén, sobre esta ciudad de Jerusalén. Otra vez dice, la destruirán por completo y no dejarán en pie una sola piedra. Y qué terrible, porque es lo que nos espera a nosotros también. Si no entendemos la paz de Dios, llegará el momento en que tenemos que tomar una decisión por la eternidad. ¿Dónde la pasaremos? Y si no hemos decidido seguir a Jesucristo, el destino de cada hombre es morir lejos de Dios. No porque Dios los envíe allí, porque no es el deseo de Dios que nadie perezca, no es el deseo de Dios que mueras en tus pecados. El deseo de Dios es que regreses a Él. Pero sin Él, tu destino es fatal. Sin Dios, tu destino solo es la muerte eterna. Ya sabes dónde, ¿verdad? Porque ya lo hemos dicho. No me gusta repetirlo porque es un lugar feo, el infierno. Pero ese es el lugar que nos espera a todos los hombres. Por nuestros pecados. Por haber fracasado y haber insistido en vivir en nuestros pecados. Justamente por eso. ¿Sí? Dios es bueno y misericordioso, efectivamente que lo es, pero Él desea que tú regreses a Él arrepentido para que Él restaure su relación contigo. No permitas que te venga la fatalidad, no permitas que te llegue la muerte sin arrepentirte, no permitas que te llegue el fin de tus días, que no sabes cuándo es, sin que hayas tenido oportunidad de reconciliarte con el Señor. Esta ciudad fue destruida totalmente. Hay un comentarista del siglo de Jesús que se llama Flavio Josefo, ¿no? Flavio Josefo, y él escribió muchas cosas y muchas historias importantes con relación a esto. Cuando dice, por ejemplo, una empalizada o muro de contención, era el propósito de protegerlo a uno y lanzar un ataque, ¿no? Que es lo que hicieron, van a hacer un cerco alrededor de ustedes, ¿no? Que no deja lugar de escape. Todos los que están adentro van a morir o van a padecer algo. Y muchos de los que trataban de huir de Jerusalén en esas épocas, al ser encontrados, eran crucificados. Y cuando se habla de que serán aniquilados, ¿no? La población será totalmente aniquilada. Estrellar contra el suelo es lo que significa. Es un horrible baño de sangre que vendría sobre ellos. Ni una piedra sobre otra. Habla de la demolición total de la ciudad. Y el sentido se aclara por el mundo en que esta profecía fue cumplida. ¿Ok? Josefo, Flavio Josefo, en su libro Guerra Judaica, en el libro cuarto y sexto, ¿no? La cita dice, mientras el santuario, estas son palabras de Flavio Josefo, un escritor de esa época, un historiador de la época de Jesús, ¿eh? Mientras el santuario estaba ardiendo, no hubo piedad por la edad, ni respeto por el rango. Por el contrario, los niños y los ancianos, laicos y sacerdotes por igual fueron matados. El emperador ordenó que la ciudad entera y el templo fueran arrasados por tierra, dejando solamente las más altas de las torres. Y la porción del muro que acercaba la ciudad por el occidente, todo el resto del muro que rodeaba la ciudad, fue tan completamente arrasado por los visitantes del lugar, en el futuro ni siquiera ellos podrían pensar, ¿no? O sea, no tendrían ninguna razón para pensar que la ciudad hubiera estado alguna vez habitada. Imagínate el nivel de destrucción, ¿no? Entonces, este escritor Flavio Josefo habló acerca de lo que ya había sucedido, de lo que ya había acontecido y qué es lo que Jesús estaba profetizando, ¿no? Jesús había profetizado en este momento, en esta cita bíblica que acabamos justamente de hacer. Ahora, después de leer la primera parte del versículo 44, la destruirán por completo y no dejarán en pie una sola pared, dice, todos ustedes morirán y sufrirán todo esto. Y aquí está la frase tremenda, porque no quisieron reconocer que Dios envió a salvarlos, ¿no? No quisieron reconocer que Jesús era el Salvador, no quisieron reconocer que Jesús es el Mesías. Y esto no es una amenaza, por el contrario, más bien es una advertencia para tener en cuenta. Esto no es una amenaza, sino por el contrario decirles, ustedes ya están en el camino de la muerte y yo he venido para que no lleguen allá.
El asunto es que ustedes no lo creen. Muchos de nosotros creemos que vamos a vivir, que vamos a morir y ahí acaba todo. Creemos que incluso si tienes 20, 30 años, vas a vivir por mucho tiempo, ¿no? Piensas que vas a vivir hasta los 100 años, 90 años, ¿no? Ni siquiera tomas en cuenta que puedes morir. Pero toma en cuenta la eternidad, por favor. Toma en cuenta la eternidad, porque sí existe. Hay vida después de esta vida, y esta vida es eterna, no va a acabar. Pero tú vas a decidir en tu vida terrenal si aceptas al Mesías para que te restaure al reino, o vas a seguir tu camino que ya has decidido por tu pecado, que te va a conducir a la muerte eterna. Es decir, tú mismo te has condenado, como dice Juan 3:18. Nadie te condena. Tú mismo te condenas porque no has querido recibir al unigénito Hijo de Dios. No has querido reconocer a Jesucristo como el Mesías y Salvador del mundo. Estas profecías son para Jerusalén, es para el pueblo hebreo. Sin embargo, se aplica de manera específica, se aplica de manera muy puntual también para todo aquel que cree con relación al tema espiritual. Tú y yo somos llamados a la salvación. Tú y yo somos llamados a regresar al Mesías. Tú y yo somos llamados a venir al Cristo, al Mesías judío, porque Él es el único que tiene el poder para darte vida eterna. No hay otro lugar al cual puedas ir y recurrir para encontrarte con el Señor Jesús y tener vida eterna. Por lo tanto, Jesús, al llorar por Jerusalén, aquí en Lucas capítulo 19, nos habla de su amor por Israel, ¿no? Él sentía un gran amor por la nación de Israel, como lo manifestó Pablo mismo también por la nación de Israel, ¿no? Él decía, si es posible, si hubiera la posibilidad de que yo muriera por la nación de Israel y así la nación de Israel se salve, yo lo haría, dice Pablo, ¿no? Sabe que no es posible porque Pablo también tenía pecados y él fue arrepentido y salvado como cualquier ser humano también. Solamente Jesucristo puede hacer eso. Pero era el corazón de este hombre por su nación, era lo que él sentía, él lloraba por su nación. Y aquí encontramos a un Jesús que ama a su nación, pero que también ama al ser humano. Dios te está llamando a que regreses a Él. Él no quiere que perezcas. Él no desea que mueras en tus delitos y pecados. El Señor no desea que tú mueras y que te vayas lejos de su presencia por la eternidad. Él desea que vengas a sus pies. Él desea que vengas nuevamente a sus caminos y que vivas para Él y con Él. ¿Sabes cuál es el amor de Dios por ti? El amor de Dios por ti es inmenso, porque tanto fue su amor, tanto fue su corazón para contigo, que no quiere que te pierdas, sino que ofreció un camino para que regreses. Ni siquiera en tus propias fuerzas, sino en el poder suyo, te envió un rescatador, un salvador, alguien que ocupara tu lugar de castigo, alguien que ocupara tu lugar de muerte eterna en el infierno, alguien que llevara el pago por tus pecados en cada parte de su piel, de sus órganos y su cuerpo mediante un sacrificio. Envió a Jesucristo para rescatarte. Y depende de ti si quieres aceptar el regalo. Y depende solo de ti si quieres recibir ese regalo maravilloso y eterno que viene de parte de Dios. Y depende solo de ti si tú decides seguir a Jesucristo. Si tomas esa decisión, el Señor te llama en esta hora a que le sigas y tomes tu camino para con Él a través de dos cosas, dos acciones que siempre animamos a hacer. Una es fe y la otra es arrepentimiento. En esta noche, aquí con todos nuestros hermanos, con Liliana Salazar Benítez, con Graciela, con Claudia Cristina, con María Valencia, con Diana, ¿verdad? Con nuestra hermana Claudita Sánchez, con Carlos Piero Ruales, con todos aquellos que estamos involucrados en las cosas de Dios, ¿verdad? Con María Valencia, con Graciela Rosa Rivera. En esta hora pedimos ser rescatados por el Señor, que su amor nos acompañe, que su misericordia nos salve, que nos pueda rescatar junto a Hilda, junto a Vicky, junto a Josber, junto a cada uno de nosotros que hemos decidido tomar una decisión por el Señor.
por el pastor Brian que nos acompaña. Bienvenido, pastor Brian, de Coinonía. Por Lilia Espejo de Ventanilla, por Norita. Hoy día Dios te está llamando por tu propio nombre, Brenda, para que sigas sus caminos. Walter Acosta, el Señor te llama a que vengas a Él y le sigas. Maricel, Dios te bendiga y te guarde siempre, que podamos seguir siempre los caminos del Señor. No hay límite alguno, no importa en qué país te encuentres, no importa en qué ciudad del mundo estés, y sé que no importa el idioma que hables, porque el Señor te está hablando en esta hora y está pidiendo que hoy día te arrepientas de todos tus pecados y regreses a los brazos tiernos de Dios y pongas tu fe, tu corazón en la obra de Jesucristo en la cruz, que te salvó y que te dio vida eterna. Así que vamos a orar y vamos a entregarle nuestras vidas al Señor Jesús. Amén. Si tú ya lo has hecho, refrenda tu oración, refresca tu fe, refresca tu compromiso. Y si tú nunca has hecho esta oración de entrega esta noche, te invito a que empieces a entregarle tu vida a Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, te entregamos en esta hora, te entregamos nuestros corazones. Señor Jesús, te entregamos nuestras vidas y pedimos, Señor, que por favor nos guíes en esta hora con tu Santo Espíritu. Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados totalmente. Queremos entregarte nuestra vida y poner nuestra fe en ti. Hemos fracasado, hemos hecho lo malo, lo impío, hemos pensado lo que no es justo, Señor, y a ti no te agrada. Y hoy día nos arrepentimos y vamos a tomar decisiones de reparar lo que hicimos. Y reconocemos que todo esto se puede solo a través de Jesús en la cruz. Gracias, Padre, te entregamos nuestras vidas. Amén y amén. ¡Wow! ¡Gloria al Señor! Dios es bueno, Dios es bueno.